Hola, ¿cómo van? Hoy en el curso vamos a ver un ejemplo de cómo identificar los valores que ingresan desde el monitor de serie. La verdad, el esqueleto físico que montaremos es bastante sencillo, son nada más 3 LEDs y 3 resistencias de 220 ohmios conectadas a los pines digitales correspondientes. El ejemplo que vamos a realizar es un programa que nos permite leer un número desde el monitor de serie que cumpla en el rango de 0 a 20 y solamente los números que se encuentren en ese rango y sean divisibles entre 3 entrarán en una sumatoria para después verificar si es divisible entre 5 o no. En el caso de que si sean divisibles entre 5, el total de la sumatoria, los LEDs quedarán titilando. En el caso de que no, los LEDs se prenderán secuencialmente. Para este caso, primero que todo, vamos a utilizar una directiva de preprocesamiento llamada define, que se escribe así, numeral define, y esto lo que nos permite es asociar una palabra con un valor sin que ocupen espacio de memoria. Entonces lo que hace el compilador es sustituir esa palabra por el valor definido. Para este caso definiremos la función debug, que esta función lo que hará es detectarnos un error de la ejecución del proceso. En este caso la vamos a definir como serial print para que el error se muestre en el monitor serial. Después de esto, definiremos los LEDs, ya como LED 1 en el pin 13, el LED 2 en el pin 11, el LED 3 en el pin 11, y crearemos dos variables más. La primera, la variable dato, nos servirá para que los datos o los valores que se ingresen desde el monitor de serie se guarden allí. También la variable suma nos servirá para hacer la sumatoria total de los números que sean divisibles entre 3 para después verificar. Para entender un poco más acerca de la función debug, esta se puede entender más como la tarea de encontrar errores en un software. Entonces esta herramienta se ejecuta por medio de un punto de interrupción o un lugar de detección establecido para fines precisamente de la depuración. También a veces se le conoce solamente como pausa. Durante esta interrupción el programador inspecciona el entorno de prueba como la memoria, los registros o los archivos que estén allí para determinar si funciona como se esperaba. También podemos utilizar un delay de varios segundos o algunos condicionales como while, y podríamos decir que mientras un estado de algún pin sea low o high, do nothing, como para esperar para esa pausa. Pero la verdad es que estos métodos a veces causan problemas cuando ejecutamos la pausa y queremos volver a continuar con el procedimiento. O a veces, en el caso del delay, llegan a ser bastante lentos para ejecutar de una forma rápida el programa. Entonces, en este caso vamos a utilizar debug, que es un poco más eficiente. Después de esto, ya pues empezaremos con la función de setup. Pues como ya sabemos, iniciamos con la función serial bind, que esta es la que nos permitirá transferir datos o valores al monitor de serie con una velocidad de 9600 bits por segundo o baudios. Después de esto vamos ahora a implementar una función llamada serial set timeout, que esta lo que nos permite es establecer los milisegundos máximos para esperar los datos en serie o los datos que se van a ingresar desde aquí. Entonces, en este caso, vamos a hacer que dure, nada más espere 300 milisegundos, y después de eso, si no se ingresa ningún dato, lo establezca como cero. Después definiremos los LEDs, si son de salida o son de entrada. En este caso, pues los colocaremos como salida. Y después pasaremos a la función de loop. Entonces, primero que todo, vamos a hacer un contador con el conditional for, definiendo una variable de tipo entera, que será i igual a 1. Entonces vamos a hacer que esta variable aumente hasta que i sea menor o igual a 10. Esto para los 10 valores que vamos a ir ingresando desde el monitor serial para que los verifique si están dentro de este rango o no. Entonces haremos que se imprima en el monitor de serie, pues que nos dé un espacio, y después de la orden de que se ingresen 10 valores de 0 hasta 20. Y va a esperar 100 milisegundos para seguir continuando con el proceso. Entonces después haremos el ingreso de los valores desde el monitor de serie. Entonces, como ya hemos creado la variable dato, en esta vamos a meter los valores que se ingresen desde el monitor de serie. Para eso utilizamos una función llamada serial parse int, que esta lo que hará es identificar los valores que estén desde el monitor de serie que no se hayan sacado desde el código
y que sean de tipo entero. Los valores float, tipo chart o así no los va a tomar. Después de esto utilizaremos pues la función debug que ya la había explicado arriba, entonces hará la depuración de los valores enteros de dato y esperará 50 milisegundos. Después de esto ya continuamos es con el proceso normal. Entonces, ya que ya tenemos el valor que ingresamos desde el monitor de serie, vamos a verificar si está dentro del rango de 0 a 20. Entonces, si ese es el caso, va a dar un espacio, como para temas de control, va a decir cuál es el valor ingresado. Entonces va a decir que el valor ingresado es i, que entonces sería en este caso el contador. Y va a definir que si dato mod 3 es igual a 0, esto quiere decir que si el dato es divisible entre 3, va a entrar dentro de la variable suma. Y lo que va a hacer es sumar a la variable suma dato. O sea, es como si aquí escribiéramos suma es igual a suma más dato. Entonces, lo que va a hacer es ir aumentando en suma y se van a acumular todos los valores que sean divisibles entre 3. Para el caso en que el número no esté dentro de este rango, lo que va a hacer es disminuir el valor ingresado y va a sacar la orden de que el dato ingresado no es válido. Y así para verificar cada uno de los datos. Después ya cerramos el condicional y va a esperar 100 milisegundos después de ya tomar los 10 valores. Después, como aquí ya tenemos la variable suma, vamos a decir que si suma mod 5 es igual a 0, esto quiere decir que si es divisible entre 5, entonces como habíamos dicho en el problema, los LEDs van a titilar. Entonces, para que los LEDs titilen, vamos a crear un contador otra vez con el conditional for, definiendo una variable de tipo entera, que será a igual a 0, ir aumentando hasta que a sea menor o igual a 4. Esto para que todo este proceso se repita 4 veces. Y entonces lo primero que va a hacer es prender todos los LEDs, esperar 50 milisegundos y apagar todos los LEDs. Igual para el caso en que no sea divisible entre 5, lo que va a hacer es sacar un comentario que indique que los LEDs se van a prender secuencialmente ya que no son divisibles. Va a utilizar un condicional de tipo for con una variable entera a igual a 0 hasta 4 o ir aumentando. Va a prender el LED 1, después de esperar 50 milisegundos y va a apagar el LED 1 y luego el LED 2 y así consecutivamente. Después ya de todo el proceso igualará la variable suma a 0 para que no haya ningún error de que se acumulen los valores. Ahora vamos a inicializar la simulación para verificar que pues todo esté correcto. Entonces como aquí ven sale un comentario que pide un valor de 0 a 20. Vamos a mirar qué pasa si ingresamos un valor mayor a 20, en este caso 90, o un número menor a 0. Entonces pues como se ve no se van a tomar. Y solamente entonces va a tomar los números que estén dentro de ese rango. Entonces vamos a ingresar los 10 números que pide. Listo, ese sería nuestro último valor. Y ahora los LEDs prenderán de forma secuencial. Esto quiere decir que el resultado no fue igual a 5. Entonces vamos a ingresar los valores que nos permitirán ver un resultado divisible entre 5.
Listo, ese sería el último número. Y ahora nos saldrá la orden de que ahora los LEDs titilarán. Esto quiere decir que el número fue divisible entre 5. Entonces, esto fue todo por el ejercicio de hoy. Y pues espero que hayan entendido en sí qué fue lo más importante, que fue esta parte, que entiendan cómo es que el compilador va a identificar los números o los valores que se ingresan desde el monitor de serie y cómo funciona la función debug, para qué sirve y también cómo podemos colocarla desde una forma como define. Entonces nos veremos en un próximo video y gracias por ver.